palabra, y que, Señor, por favor traigas con bien a los hermanos que vienen de camino, que apresures sus pasos, que quites cualquier obstáculo, Señor, que nos perdones nuestros pecados con tu sangre, que, Señor, tú bendigas a mis hermanos que están ahorita con los niños, con los bebés en guardería, en las clases, y, Señor, que sigas usando a los que cantan, los que van a predicar, mi hermano Gerardo, Señor, y a los que presiden, todo sea para tu honra y gloria, por Cristo Jesús, amén. Bueno, estamos hablando acerca del tema de los diezmos y las ofrendas, pero hoy no vamos a hablar de eso. Nos vamos a preparar un poquito para esta temporada que viene del día 12 de diciembre, no falta mucho, que es el día de la Guadalupana, ¿sí? Y que se hace una fiesta pues tremenda, ¿verdad?, en todo el país, y queremos ver qué habla la Biblia acerca no de la idolatría, porque ya se nos ha enseñado acerca de la idolatría, pero sí quisiéramos ver qué dice la Biblia acerca de la devoción o el culto a María. Si dice la Biblia algo que tendríamos que saber acerca de venerar o adorar a María, y qué dice la Biblia, y por otro lado, qué dice la Iglesia Católica acerca de estas enseñanzas. Miren, el culto a María como tal, pensamos y creemos que es un culto pagano, que es una continuación del culto a diversas diosas de la antigüedad, ¿sí? Como algunas que se nombran en la antigüedad, como en China había una chinita, virgen china, que tenía un niño sentado en sus brazos, se llamaba Qingmu, era la Santa Madre. En los druidas tenían una madre de Dios, le llamaban Virgo, Paritura. Los griegos tenían a Afrodita. En Roma tenían a Venus, Venus era la mamá y Júpiter el hijo. Los sumerios tenían a Nana. En la India se adoraba a Isis, que era la madre, y los egipcios adoraban a Isis, ¿sí? Isis, y su hijo se llamaba Horus. De tal manera, y en Israel, alguien preguntaba la otra vez cuál era esa virgen o esa diosa que adoraban en Canaán, se llamaba Astarot o Astarte, era la diosa virgen, esposa de Baal, se llamaba Astarot. Entonces, todas estas, en el libro de Hechos, Diana de los Efesios también era una diosa madre pagana, y todo esto se mezcló ahí en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una mezcla de paganismo y cristianismo, y el que no lo cree, pues nomás vaya a ver las danzas. Las danzas están vestidos ¿de qué? De indios mexicanos, mexicas, aztecas, olmecas, toltecas, chichimecas, etcétera, etcétera. Y tienen los rituales de nuestros ancestros indios mexicanos, y le están danzando a la Virgen de Guadalupe, o a la Virgen María, según esto. Entonces, ¿qué están haciendo unos indios del paganismo danzándole a la Virgen de Guadalupe? Si supuestamente la Virgen de Guadalupe es cristiana. Entonces, es toda una mezcla que se ha dado y que se dio con la Iglesia Católica, es una mezcla de creencias, ¿sí? Y que ahorita queremos ver qué dice la Biblia acerca del culto a María, ¿sí? Bueno, el culto a María, decimos que es una adoración pagana, pero ¿qué dice la Biblia? Y esto ya no lo debemos de saber de memoria. San Juan 14:6, ¿qué dice la Biblia? Jesús le dijo, a ver, más parejitos todos juntos, 1, 2, 3, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Jesús es el camino que nos lleva ¿a quién? Al cielo.
Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y eso es lo que creemos nosotros, que solo en el nombre de Jesucristo hay salvación. Amén. Solo en Cristo Jesús hay salvación. Solo Jesús da vida eterna. Solo en Jesús hay vida. Solo Cristo salva. Y al respecto decimos, bueno, la Iglesia Católica le da una, demostrando su influencia pagana, exalta a María, a la madre, más que al hijo. ¿De verdad? ¿Cómo lo vemos? Bueno, las grandes catedrales y capillas, el puesto principal, ¿quién creen que lo ocupa? María. En sus formas, como ustedes quieran y gusten, Guadalupe, Carmen, o la, ¿cómo se llama la de Guadalajara? La de San Juan, ¿sí? La de los Lagos, ¿sí? Son las, y ocupan el principal lugar en las catedrales. El Ave María se repite 9 veces y una vez el Padre Nuestro. A ver, ¿quién sabe de esos de rosarios? ¿Puede confirmarnos? ¿Sí? Y se repite más, Ave María, etcétera, etcétera, que Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? Pero están repite, pero repiten 9 Aves Marías por un Padre Nuestro. O sea, exaltan más ¿a quién? A María. Y al católico se le enseña que debe de orar a María, porque ella es la que lleva las peticiones a su hijo y él le contesta para complacerla a ella. Había un tal teólogo, Alfonso Ligorio, él fue canonizado en 1839 y él decía que las oraciones son más efectivas cuando se dedican a María en vez de a Cristo. Unos pueden decir, eso decía él, no, lo canonizaron, es Santo Alfonso Ligorio. Y él decía que si las oraciones eran mejores si se dedicaban a María que a Cristo. Y él explicaba, decía que y él escenificaba una escena imaginaria, y él decía que hay 2 escaleras, y en una está Cristo y en otra está María. Y cuando el pecador sube la escalera, donde está Cristo, lo halla con su cara enfurecida y enojado, y entonces el pecador sucumbe y cae. Pero luego se va a la escalera donde está María. Entonces ahí María lo recibe con amor, y lo lleva y lo presenta a su hijo. Y su hijo lo acepta. Y él decía que Jesús complacía a su madre. Y cuando un pecador iba con María, ella lo único que tenía que hacer era enseñarle los pechos que le dio de comer cuando él era un bebé. Y él la complace. Eso decía Alfonso Ligorio. Y lo hicieron santo. Pero qué blasfemia y qué contradicción con lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Jesús es todo amor. Y Él ama a los pecadores. A las prostitutas, a los borrachos, los aceptaba. Y dice Jesús, vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús es todo amor, hermanos. Pero este es el Cristo católico que enseñan en la Iglesia Católica, que debes de pedirle a María, y María pues te hace el paro y te lleva con Jesús. Pero qué blasfemia respecto a lo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Vamos al libro de Lucas capítulo 11, a ver si Alfonso Ligorio andaba bien de sus enseñanzas, y vemos que no. Vamos a Lucas capítulo 11. (11:27), por favor.
Lucas 11:27. ¿Lo tenemos ahí? Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús no hizo no apoyó esa doctrina, ¿sí? De que María intercedía por los pecadores con un Jesús enojado con el pecador. Y aquí esta mujer le dice, pues bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes más bienaventurado es el que oye la palabra de Dios y la guarda y la hace. Entonces, hermanos, nosotros podemos ser más bienaventurados que María. Amén. Entonces, Jesús no colocó a María en un lugar especial, pero la Iglesia Católica sí. Vean lo que el catolicismo exalta a María con varias doctrinas no bíblicas, como la doctrina de la Inmaculada Concepción. ¿Alguien ha oído esa frase? Inmaculada Concepción. ¿Qué quiere decir Inmaculada Concepción? Que nació sin pecado. Y hay una doctrina dentro de la Iglesia Católica que dice que María nació sin pecado. Es más, sin pecado original, concebida. ¿No han oído eso? Digo, para que no estoy inventando nada, ¿verdad? Sin pecado original concebida. Y está en el Ave María, ¿sí? Pero, y con eso le quieren dar un estatus divino, ¿sí? La Biblia dice que todos, dice la Biblia, no hay justo ni aun que uno. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos, ¿qué? Pecaron. Dice la Biblia que Dios vio desde el cielo a los hijos de los hombres para ver si había un justo que no hiciera pecado, que hiciera el bien. La Biblia dice que no encontró ni qué, ni uno, ni María, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Lucas capítulo 1 y versículo 46. María, por el contrario, reconocía la necesidad de un Salvador. Véanlo en el versículo 46. Capítulo 1, versículo 46 del libro de Lucas dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces, María se sentía con la necesidad de un ¿qué? Un Salvador. Y Jesucristo vino a salvarnos. El único que fue concebido sin pecado original fue nuestro Señor Jesucristo. Y eso porque fue concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Quieren que vayamos a esos pasajes o a todos nos queda claro? ¿Ya han visto esos pasajes donde dice que fue concebido por obra del Espíritu Santo? Dice, y el santo ser que nacerá será llamado, ¿qué? Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque fue concebido por el poder, no de María, sino del Espíritu Santo. Entonces Jesús sí fue concebido sin pecado original. Fue el único, hermanos. Ni Pedro, ni los apóstoles. Sí, hermano. ¿Sí? Sí, así es. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las que, las generaciones. Entonces, sí, miren, no queremos quitarle crédito a María. Dios la escogió por algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque era una jovencita, era una virgen entregada a Dios. Dios la escogió como instrumento por el cual naciera el Salvador del mundo, ¿sí? Y aquí dice que es bienaventurada. Y en otro pasaje dice bendita entre las mujeres. Pero quisiéramos dejar eso en su justa dimensión, ¿sí? Vamos al libro de Jueces, por favor. Vamos al libro de Jueces, capítulo 5. Y versículo 24, ahí vemos esa misma frase,
pero otorgada a una mujer. Jueces capítulo 5, versículo 24. Bendita entre las mujeres, Jael, mujer de Beoceneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Esta era una mujer que Dios usó para hacer algo, y luego si con más calma ustedes pueden leer ese capítulo, pero la Biblia le llama bendita entre las mujeres. Y María en realidad fue bendita entre las mujeres porque Dios la escogió para que naciera ¿quién? Jesucristo. Pero de eso a que naciera sin pecado, no, de hecho contradice la Biblia. De hecho ella misma se expresa con la necesidad de un Salvador, ¿sí? Y de hecho con todas estas doctrinas la Iglesia Católica la quiere poner como algo divino, algo divino. La idea de que María era superior a otros humanos no es bíblica. Vamos al libro de Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Estamos hablando de María, no estamos hablando de la guadalupana y María de la Biblia. Mateo capítulo 12 y versículo 46. Capítulo 12, versículo 46. ¿Lo tenemos? Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre, ¿y quiénes? Y sus hermanos. No quiero que pierdan de vista esa frase, su madre y sus hermanos. Estaban afuera y le querían hablar, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Se fijan que Jesús no le dio lugar especial a María? Algo sabía nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que iba a pasar, y Él nunca exaltó a María en esta tierra, ¿sí? Sino dice, mis discípulos son mi familia. Ellos son mis hermanos y mis hermanas y mi madre. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Hay más doctrinas que exaltan a María y que no son bíblicas. Esta doctrina de la, ¿qué dijimos? Inmaculada Concepción, ¿sí? No es bíblica. María nació sin pecado original o sin pecado original concebida. No es bíblico. No está en la Biblia, simplemente. Hay otra doctrina que enseña la Iglesia Católica para exaltar a María, y es la doctrina de la perpetua virginidad de María. Perpetua virginidad de María. ¿Y han oído la frase María para siempre virgen? ¿Alguien la ha oído? Es una doctrina muy fuerte en el catolicismo. Pero, y recordando esto del paganismo, había una diosa que se llamaba, Astarte, en Fenicia, se llamaba Reina Virgen. Y había otra que se llamaba Diosa Virgen, Juno, ¿sí? Diosa Virgen. Entonces, ellos relacionaban a esta imagen de idolatría, que era la madre, ¿sí? Del dios principal, la relacionaban con una virgen. Y en el 350 después de Cristo se empezó a enseñar apenas la virginidad de María como perpetua. En el 451 apenas se aprobó en el concilio de Calcedonia, se aprobó la doctrina de la virginidad de María. Estamos hablando, hermanos, de 300 años de que María se murió. Es como si ahorita dijéramos algo de Moctezuma o de Cuauhtémoc o de Miguel Hidalgo.
Oh, ¿saben qué? Acabamos de descubrir que Miguel Hidalgo era marciano. Algo así se me ocurre. O era gay. Estoy diciendo algo, no me van a... ¿Sí? Pero lo acabamos de descubrir. Estamos en 2000. En 2012. Y fue 1800 que vivió Hidalgo. Pero lo acabamos de descubrir. Hagan de cuenta, así sucedió. Después de 300 años que murió María, descubrieron que fue siempre virgen. Sí, en el 450, 400 años después, lo formalizaron en un concilio de la Iglesia Católica. Ya dijeron, sí, era virgen. ¿Y qué dicen ellos? Bueno, que cuando María tuvo a Jesús, así se quedó. ¿Sí? Llegaba José y le daba manotazos, tándele, no me toque. ¿Sí? O sea, ya, José, ni modo, ¿ah? ¿Sí? Y se quedó virgen para siempre. ¿Pero qué dice la Biblia? Vamos, por favor, ¿qué dice la Biblia? Mateo capítulo 1, por favor. Oh, pues, ¿qué tiene de malo, verdad? Se casó, tuvo hijos, no hay nada de malo, pero la iglesia la quiere poner como una virgen porque hace mucho sentido de la idolatría del paganismo. Vamos por favor a Mateo capítulo 1 y versículo por favor 23. Capítulo 1 y versículo 23. Dice, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sí? Iba a ser una virgen, como dice la Biblia. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. O sea, se casó con ella. Pero María estaba embarazada, estaba esperando a Jesús por obra del Espíritu Santo. Ahí lo pueden leer en el versículo 20. ¿Pero qué dice el versículo 25? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ese versículo dice mucho, que no la conoció, se trata del acto sexual en el matrimonio. Y no la conoció hasta ¿cuándo? Hasta después de que nació Jesús. Ahí está confirmando que sí la conoció, pero hasta después. Cuando Jesús estuvo en el vientre de María, no tuvieron relaciones. Pero cuando Jesús nació, ahora sí. ¿Y cómo lo confirmamos? Ahí dice, hasta que dio a su hijo, ¿qué? Primogénito. Y le puso por nombre Jesús. Primogénito quiere decir primero. Y si hay un primero, hay un ¿qué? Segundo. Si fuera el único, como enseña la Iglesia Católica, diría unigénito. Dice, bueno, sería toda una contradicción que dijera, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo unigénito. ¿Sí? Y le puso por nombre Jesús. Véanlo por favor en Mateo, en capítulo 13. Y versículo por favor 55. Jesús va a visitar a Nazaret, donde él vivió toda su niñez y su juventud. Y le dice, versículo 54, venido a su tierra les enseñó en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Versículo 55, capítulo 13, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Quién era el carpintero? José. ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos, Jacobo, José, ese era el junior, era el hijo de José, Simón y Judas. ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. No creí, se sorprendían porque Jesús vivió en el pueblo con ellos. Identificaban a toda la familia. O sea, a José, a María y a los hermanos de Jesús. Jesús era el mayor. Y hasta dicen los nombres, hermanos. Entonces, ¿cómo la Iglesia Católica dice que no tuvo hijos? No dice que eran adoptados, ¿verdad? O
lo que dice la Iglesia Católica es que eran sus primos. Entonces aquí no menciona, aquí menciona como hijos de quién, de José y de María, y da sus nombres, tuvo hijas también. Dice, ¿no están sus hermanas con nosotros? O sea, quería decir que algunos se habían casado con las hermanas de Jesús, según la carne. Entonces Jesús tuvo más hermanos, y no es el único pasaje que los menciona, En Hechos menciona, Santiago del libro de Hechos es hermano de Jesús. Judas, el que escribió el libro de Judas, es hermano de Jesús. Santiago, el que escribió el libro de Santiago, es hermano de Jesús. Es este que dice Jacobo. Jacobo es Santiago. Y Judas es el que escribió el libro de Judas. Entonces, Jesús tuvo más hermanos. Entonces, no es cierto la doctrina que dice perpetua virginidad de María o María siempre virgen. No es cierto. No es cierto. No es bíblico. Hay otra doctrina, y ya nada más se las digo así muy rápido. Vamos a Jeremías, por favor. Y esa es la doctrina que se oficializó hasta 1950, la doctrina que dice la ascensión de María. San Bernardo dice, Jeremías 7, por favor, hermanos, Jeremías capítulo 7. San Bernardo dice que cuando los apóstoles fueron a ver la tumba de María, al tercer día María había resucitado y ascendió con su cuerpo resucitado al cielo y fue recibida por el mismo Padre Celestial y fue nombrada Reina del Cielo y se sentó al lado, a la derecha de Jesús. Eso es lo que dicen. Sí, sí, y fíjense que ellos dicen que está a la diestra de Jesús y está intercediendo por los pecadores. Pero ¿qué dice? Vean por favor qué dice Jeremías capítulo 7 y versículo 18. Con esto terminamos. Desde el versículo 16, 7:16. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré, le dice Dios a Jeremías. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ¿qué? A ira. Y está hablando no de María, porque esto fue escrito en el libro de Jeremías, y ya no me acuerdo cuántos años antes, 630 años antes de que Jesús naciera, fue escrito Jeremías. Y está hablando de que los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan, le voy a hacer una corrección, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y enfrían la cheve. Y las mujeres amasan la masa para hacer tamales a la reina del cielo, el 12 de diciembre. Y créeme que ese era un paganismo del Antiguo Testamento de los pueblos que habitaban alrededor de Israel y que contaminaron al pueblo de Dios con este paganismo. De ofrendar, y dejen que les digo algunos nombres paganos, no cristianos, de esta reina falsa, Semiramis. Reina Madre, Santa Madre, Madre de Dios, Reina Virgen, Reina del Cielo, Mediadora. Y estos eran las dioses que ellos adoraban y que aquí le llama, fíjense cómo le dice, a la reina de ¿quién? Del cielo. Y en el Nuevo Testamento, ¿dónde hay una enseñanza tal que ponga a María como reina del cielo? No hay ninguna enseñanza, hermanos, sino la Biblia dice, porque hay un solo Dios
y un solo mediador, uno, ni los santos, ni las vírgenes, ni nadie puede interceder por nosotros más que nuestro Señor, ¿quién? Jesucristo. Y dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermanos, hermanas, disipemos, ni poquito, ¿sí? Ni a pedir posada, ni tamales, cómprese sus tamales, hágase sus tamales si tiene tentación, ¿sí? Dios les bendiga, hermanos.